Muy bien. El tema de hoy, como ya habrán visto en las redes sociales, es el propósito eterno de Dios. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Y una de las preguntas que todo creyente tiene que saber responder, y es muy importante, es saber contestar cuál es el proyecto de Dios, cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Sí? Lastimosamente hemos aprendido muchas cosas, pero no hemos aprendido lo fundamental. Y no podremos responder a esta pregunta que pareciera tan fácil, pero realmente es complejo responderlo si primero no comprendemos cabalmente, precisamente, efectivamente, cuál es nuestra posición en Cristo. Si nosotros no sabemos en dónde estamos parados, no podemos contestar hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, la pregunta a responder hoy es: ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, para tu vida y para nosotros como iglesia? ¿Sí? Y para esto primero vamos a tratar de responder y ubicar de cuál es nuestro lugar en Cristo Jesús, para poder entender después la verdad sagrada expresada en las Escrituras, pero no con nuestra mente, sino con la mente de Cristo. Porque realmente siempre fue dificultoso poder comprender lo que Dios quiere hacer y cuál es la voluntad de Dios según nuestros propios criterios. Porque siempre estamos tratando de ubicar, de amoldar y justificar un montón de cosas. Pero lo importante es poder comprender lo que Dios quiere, pero según la mente de Él y no nuestra propia mente, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Creo que algo ya estuvieron viendo en los videos que mandé la semana pasada. Cuando todo comenzó, el hombre estaba dentro de lo que era la creación de Dios, ¿verdad? Vamos a representar a Dios con este círculo, porque Dios es el todo en todos, ¿sí? Así que Dios es todo, esto ya lo sabemos. Esto siempre fue desde el principio. El hombre estaba aquí, adentro de Él, porque fue creado por Él, para Él y por medio de Él, ¿sí? En este estado, en este lugar, el hombre vivía en un estado de gloria, ¿sí? Allí todo era perfecto, allí todo había, allí no había ningún tipo de necesidad. Así que el hombre tenía todo porque tenía a Dios. Y no necesitaba absolutamente de nada. Dice que estaba desnudo y no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque estaba vestido por Dios mismo, ¿sí? Así que en ese estado de gloria el hombre se movía, se expresaba, caminaba. Todo era en un estado de gloria, de plenitud. Siempre la pregunta es cómo oraba Adán. Sí, porque vieron que nosotros vamos a orar: Señor, te doy gracias por este día. Te pido que, es la segunda palabra que decimos, ¿verdad? Ahora, si acá este hombre, este Adán que estaba allí, tenía todo, no necesitaba nada, todo estaba provisto, todo estaba listo para que él lo pueda simplemente disfrutar. ¿Cómo oraba este hombre? ¿Sí? Y siempre decimos que la oración de este hombre era en disfrute, en alabanza, ¿sí? En disfrute, en alabanza, en expresiones de alabanza, en expresiones de gratitud. Porque disfrutaba, simplemente disfrutaba el hecho de saber que estaba en Cristo y en Dios, y que no necesitaba absolutamente de nada, ¿sí? Allí estaba. Pero resulta que este hombre un día pecó. Entonces Dios dice que lo destituyó de su gloria, lo sacó de la gloria. Entonces este hombre ahora estaba acá, fuera de la gloria de Dios, y este hombre ahora no tenía nada. Acá tenía todo, ahora no tenía nada porque perdió al proveedor de todas las cosas, ¿sí? Entonces este hombre, en vez de disfrutar, empezó a padecer. En vez de alabar, empezó a quejarse, ¿sí? En vez de tener gratitud, empezó a todo el día estar pensando en quién le podía pedir a Dios. Porque lo que él necesitaba, ahora no lo tenía y tenía que pedirle a alguien. Hasta acá, hasta este momento, acá el hombre estaba en Dios, ¿sí? Pero acá ya, como quedó fuera de Dios, ahora simplemente podía estar con Dios, ¿sí? Porque estaba Dios acá al lado. Ya él no estaba dentro de él, ni Dios dentro de él, sino que ahora estaba ahí al lado. No tenía nada. Y dice la palabra que este hombre
era carne, porque ya dejó de ser un hombre espiritual. Era un hombre natural. Natura es la marca de una mayonesa. Y este hombre entonces se expresaba en necesidad. ¿Sí? En vez de expresarse en todo esto, él se expresaba en necesidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Dios soluciona este problema? Dios soluciona este problema enviando a su Hijo Cristo Jesús que muriera en la cruz. Vamos a marcar así, bien grande. Envía a su Hijo Cristo Jesús que muriera en la cruz y a través de él, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, este hombre podría ser devuelto a un estado de gloria, pero sí o sí pasar por la cruz de Jesús. Eso significa que este hombre, para estar aquí, tenía que morir y ser resucitado nuevamente por Jesús. ¿Sí? Y ahí vamos a ir pasito a paso, ¿sí? Sin apurarme. Es muy importante esto. La solución que Dios, la única solución que Dios proveyó para que este hombre pudiera volver a tener este estado de gloria y disfrutar de él, ¿sí? Vivir una vida de alabanza, de adoración, vivir en un estado de gratitud y tener todo lo que necesita, la única solución que hay es que pase por la cruz de Cristo. A partir de que el hombre pasa, muere y es resucitado en Cristo Jesús, ahora el hombre ya no está solo, sino que ahora es colocado en Cristo Jesús. Es ahora nuestra posición. Vieron que hablamos, es importante saber nuestra posición, ¿sí? Así que ahora el hombre estaba en Cristo Jesús. Esto es fundamental comprender, porque todo lo que sucede de acá para atrás tenía que ver con hacer algo para que Dios me pueda dar algo. ¿Sí? Toda esta parte de acá atrás tenía que ver con lo que nosotros conocemos como el antiguo pacto. En el antiguo pacto, él decía, si ustedes cumplen todos mis mandamientos, entonces yo les voy a dar estas bendiciones. Pero si ustedes no cumplen esto de mi mandamiento, una sola coma, una sola ley, entonces ustedes van a recibir todas estas maldiciones, que generalmente no queremos leer. Generalmente leemos Deuteronomio 28, solo la primera parte, pero la segunda parte no lo leemos porque nos asusta, ¿sí? Y si leemos, decimos, bueno, pobrecito aquellos que no cumplen el mandamiento de Dios, ¿no? Y lo que nosotros no leemos, que dice, si ustedes no cumplen uno de estos mis mandamientos, entonces ustedes van a recibir todas estas maldiciones. ¿Y quién puede cumplir todos los mandamientos? Nadie. Nadie lo pudo cumplir, excepto uno. El perfecto, el santo, el obediente, el que adora, el que alaba en toda su vida, que es Cristo Jesús. Por eso se dice que en Cristo todas las promesas son sí y amén. ¿Por qué? Porque Él cumplió todos los mandamientos del Señor, y nosotros ahora, al pasar por la vida de Él, morir en Él y ser resucitados por Él, ahora podemos decir que somos benditos en Cristo Jesús, porque ahora estamos en Cristo, que es el hombre que agrada a Dios. ¿Sí? Hasta este momento, en el antiguo pacto, el objetivo del hombre, el objetivo del alma, era hacer personas moralmente aceptables. Se tenían que portar bien. ¿Vieron que por ahí escuchamos, o no sé si tenías tu mamá que también era creyente, te decía, portate bien porque si no el Señor te va a maldecir o el Señor te va a castigar? Nos decíamos que un rayo va a caer porque sabíamos que el rayo no iba a caer, ¿verdad? Pero portate bien porque si no, ¿sí? Esa era la amenaza, ¿verdad? Porque lo que trataba siempre el hombre era ser una persona moralmente aceptable. Y lastimosamente, lamentablemente, esa forma de pensar, esa forma de actuar, también llegó a nuestro día. O sea, traspasó esto de esta parte y llegamos a esta parte que es el nuevo pacto.
Entonces todavía creemos que si vos haces alguna cosa bien, Dios te tiene que bendecir. Si cumplís con ciertos requisitos, Dios te tiene que dar lo que vos le estás pidiendo. O sea, ser personas moralmente aceptables. Es más, fíjense, muchas personas van a la iglesia porque creen que allí se puede aprender algún mensaje o algún tipo de vida con ciertos valores que me enseñaron mis viejos, mis abuelos. Y ahora muchas de las quejas que hay en la iglesia es: estamos perdiendo los valores, ¿verdad? Porque simplemente miramos los valores que tenían nuestros viejos y decimos, bueno, ahora ya se perdieron. Tenemos que tratar de recuperar los valores, ¿sí? Y el hombre, por más que sea súper bueno, por más que tenga todos los valores, no puede nacer de vuelta porque se porta bien. Porque el hombre es malo. Todos somos malos de verdad. Todos somos pecadores. Nos encanta pecar. ¿Sí? Solamente podemos ser justificados porque estamos en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué solemos decir? Esta persona es súper buena, solamente le falta a Cristo, ¿no? Porque es generosa, es amable, no dice malas palabras, es dadivoso, ¿sí? Solamente le falta a Cristo. Si le falta a Cristo, le falta todo, hermano. Va a ser un hombre bueno, generoso, honrado, todo lo que ustedes quieran, pero si no nace de vuelta, si no muere y nace de vuelta en Cristo Jesús, se va a ir al infierno siendo una persona muy buena. ¿Sí? El Evangelio, y esto ya nos cansamos de decir, el Evangelio no es una doctrina a seguir. El Evangelio no es pautas que yo debo cumplir para entonces ganarme algo del cielo. El Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo. Si la persona no tiene a Cristo, no tiene posibilidad de ser rescatado de esta vida de destitución. ¿Sí? Cuando ustedes predican y dicen, vos tenés que aceptar a Cristo para ser salvo. Si la persona te pregunta, ¿salvo de qué? ¿Qué le contestas? Porque aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Y no vas a ir al infierno, y vas a vivir bien, y ahora vas a tener un Dios que todo lo que vos le pediste va a dar. Eso le solemos decir. Y esa no es la respuesta correcta. Nosotros somos salvos de este estado de perdición, de estar destituidos de la gloria de Dios y de no tener posibilidad de regresar al estado de estar en Cristo, porque no hay otro camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sin Cristo estamos muertos. Lo que siempre dije, ¿no? Ya varias veces me escucharon hablar de zombies. Personas que parece que tienen vida, pero en realidad están muertos y toda la hora lo que buscan es comer, 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 comer y nunca están satisfechos. La persona que no tiene a Cristo busca, se pasa la vida, ¿sí?, tratando de estar pleno en algún lado, pero no encuentra felicidad en ningún lado, no encuentra plenitud en ningún lado. Entonces trata de divertirse, trata de beber bebida alcohólica, trata de andar con mujeres o con hombres, ¿sí? Trata de hacer algo, trata de ganarse mucho dinero, de tener más posesiones, pero sigue estando con un vacío adentro. Es un zombie. Porque el único que nos puede llenar, que nos puede satisfacer y nos puede dar un estado de plenitud es Cristo. Entonces, conocer a Cristo, que Él se nos revele, que podamos morir con Él y resucitar en Él, eso es salvación. Es la posibilidad de salirse de este lugar para ahora vivir y disfrutar de la vida plena que es Cristo Jesús. Es lo que Pablo decía. Pablo decía en el libro de Gálatas, ¿sí?, les hago saber que el evangelio que he predicado no proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Nosotros el año pasado creo que estuvimos viendo en una de las charlas que tuvimos que el evangelio es por revelación. ¿Y qué es revelación? Es que se te corra la cortina y vos puedas ver lo que hay del otro lado.
¿Sí? Revelación no es algo místico, no es un humo, no es una voz de ultratumba. No, revelación es conocer a Cristo Jesús, que vos le puedas ver, que vos le puedas escuchar. Este hombre que está acá no puede ver a Jesús, no puede escuchar a Jesús, no puede discernir lo que él quiere. Este hombre carece de la posibilidad de saber la voluntad de Dios. Nosotros a veces queremos a esta persona que está acá traerlo a la iglesia y que él aprenda ciertas pautas de comportamiento y que entonces sea un hombre que escuche la voluntad de Dios. No va a entender la voluntad de Dios. Porque este hombre carece de algo fundamental como para comunicarse con Dios, que es su espíritu. Porque su espíritu está muerto. Este hombre está muerto. ¿Sí? Entonces no se puede comunicar con Dios. Y si Dios le llegara a hablar, no entiende. No comprende. ¿Sí? Entonces cuando nosotros morimos a nosotros mismos, eso significa renunciar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, morirme a mí mismo, ¿sí? Y Cristo nos da la posibilidad de resucitar en Él. Él nos incluye en primer lugar en Él mismo. Eso es salvación. Salvación es ser incluido en Cristo Jesús. ¿Sí? Salvación no es ir al cielo, porque el cielo es Cristo. ¿Sí? Salvación es tener la posibilidad de ser incluido en Él y que Dios venga a vivir a nuestra vida y que nosotros ahora estemos incluidos en Él. Pero una vez que nos incluye, no nos deja solos, sino que nos mete en un cuerpo que es su cuerpo, en donde Cristo es la cabeza. Estamos en un cuerpo en donde Cristo es la cabeza y este cuerpo recibe un nombre muy especial. ¿Cómo es el nombre de ese cuerpo? Iglesia, muy bien. Este cuerpo es su iglesia. Una vez que estamos incluidos en Cristo, morimos y resucitamos en Cristo, ¿sí? Ahora nos incluye en un cuerpo donde Cristo es la cabeza, o sea, Él es el que dice, Él es el que manda, Él es el que ordena, Él dice qué tenemos que hacer, Él dice lo que no tenemos que hacer. Todo depende de la voluntad del Señor, que es Cristo mismo. Y este cuerpo se llama iglesia. Por lo tanto, una persona que dice que se convirtió al Señor, que permitió que Cristo entrara en su vida, no puede vivir su vida fuera del cuerpo. Yo hago lo que quiero. Bueno, todo bien con Dios, pero la iglesia no me gusta. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la única forma de poder expresar a Dios es a través de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso estos jóvenes, estos adolescentes que estuvieron tocando hoy, fenomenal. Porque ellos están poniendo sus dones, sus talentos, lo que Dios les dio, al servicio del cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y Dios se va a glorificar en la vida de ellos. ¿Sí? El Evangelio de Cristo, el reino de Dios, el cielo es una persona, es Cristo mismo, en quien fuimos incluidos, fuimos hechos parte de Él. Por lo tanto, ahora en adelante se nos otorga una naturaleza divina. Ahora el hombre ya no es carne, sino que es un ser espiritual. Es un ser espiritual. Ahora tiene espíritu. Y como Dios es espíritu, entonces este hombre ahora puede comunicarse con Dios. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Vieron que este pasaje siempre fue difícil de entender? Y bueno, ¿qué significa en espíritu y en verdad? Bueno, espíritu tiene que ser canciones espirituales. En verdad, y bueno, porque tenemos que cantar cosas que están en la Biblia, porque ahí está la verdad, ¿no? Empezamos a encontrar explicaciones humanas. Y lo que está tratando de decir es, para que la adoración sea adoración, el que está adorando tiene que ser un ser espiritual. Porque la única forma que comprenda lo que Dios quiere que sea esa persona es a través de tener una vida espiritual. Y este espíritu no lo ponemos nosotros, sino que lo pone Dios. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y entonces ahora el hombre puede expresar lo que Dios quiere.
Y en verdad, porque la verdad, ¿quién es? ¿Es una doctrina? ¿Es una lista de comportamiento? No, es Cristo. Entonces acá llegamos a una conclusión interesante. El único que adora en el nuevo pacto es el único que adora en el nuevo pacto es Cristo. Por eso adoración no es una actividad. Por eso adoración no es un evento. Vamos a tener un tiempo de adoración. No existe tal cosa. Como ahora adoración entendemos que no es una actividad, no es un evento. Todo lo que expresa al Padre como Él es y lo que Él quiere, eso se llama adoración. Entonces, en todo lo que yo hago, en todo lo que digo, en todas mis decisiones, en mi familia, en mi persona, en el colegio, en mi empresa, en todas las decisiones, si yo estoy expresando al Padre, estoy adorando. Por eso siempre decimos, un empresario que no actúa conforme a la voluntad de Dios, es un empresario que puede decir que es cristiano, pero no está adorando a Dios con su empresa. Y si no está adorando, no está acá. Está acá. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Dijo Jesús, si alguno quiere seguirme, se tiene que negar a sí mismo. No hay otra. O sea, para que el hombre pase de este estado a este estado, no hay otro camino que no sea pasar por la cruz. Y eso significa negarme a mí mismo, morir en la cruz. Ahora fíjense, no es simplemente abandonar el pecado. Es Sebastián abandonando a Sebastián. Sebastián tiene que dejar de ser. Ya no van más mis convicciones, por más religiosas, espirituales que parezcan, o mal aprendidas, o que sean moralmente aceptables. Lo que tiene que suceder es que Sebastián abandone a Sebastián. Cuando Pablo se encontró con el Señor Jesús, cuando Jesús se le fue revelado en aquel camino a Damasco, Pablo dejó de ser Pablo. Y ustedes pueden buscar a Pablo y Pablo ya no está más. Era otro hombre, otro ser. Pero si él antes perseguía a la iglesia, ¿cómo puede ser que ahora ama a la iglesia, da su vida por la iglesia, se gasta por la iglesia y sigue trabajando para que la iglesia se extienda? ¿Qué pasó con aquel Pablo antes de Damasco? Pablo dejó de ser. Entonces, esto es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros todavía creemos que tenemos que hacer algo para sentirme o para tratar de ser un hombre espiritual. O tengo que servir, o tengo que ofrendar, o hacer ciertas cosas. Es más, muchas veces escuché, si yo hago ciertas cosas bien, entonces Dios mismo está obligado a bendecirme. ¿De dónde sacamos eso? Eso es herejía. Eso está re mal. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 3 versículo 15. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Vamos uno más. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado, se le revela. ¿Sí? Saca el velo y ahora el velo es quitado. Vamos al anterior. Hasta hoy en día dice, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En la época de Pablo, sucedía que muchas personas leían los libros de los escritos de Moisés, los profetas y todo lo que estaban allí en el antiguo pacto, y ellos decían, bueno, esto hay que hacer. Si yo hago esto, entonces Dios me va a salvar, Dios me va a bendecir, Dios va a actuar a mi favor, ¿no? Y decía, porque tiene un velo, no la pueden ver. Pero cuando conocen al Señor, entonces el velo les es quitado y pueden comprender esta realidad. Pueden comprender esa realidad. ¿Sí? Ese velo tiene que ver con las convicciones que yo a veces tengo. Eso puede ser un velo. Hemos adquirido con el pasar de los tiempos un montón de costumbres, vicios, ¿sí? Siempre hablando de vicios del lado correcto, ¿no?
pero yo tengo que tratar de hacerme vulnerable a lo que Dios dice que yo tengo que hacer y no lo que yo creo que tengo que hacer. Ahora, para poder ser vulnerable, tengo que negarme a mí mismo. Tengo que negar a mi conocimiento, a mi intelectualidad o aún a mis obras humanas, las obras de la carne. Los hombres y las mujeres del antiguo pacto hicieron lo que pudieron para tratar de ser santos y tratar de agradar a Dios con todo su esfuerzo, pero resultó en vano, porque no hay justo ni aun uno, dice Pablo al libro de los Romanos. Pablo dice que a fin de conocerle tuvo que tener todo por basura, todo lo que había logrado, todo lo que había heredado y aún todo lo que había aprendido. Y Pablo se había formado en uno de los mejores colegios hebreos teológicos de ese momento. Y Pablo dice, todo esto, todo mi currículum, ¿sí?, es estimado por basura, no me sirve de nada. ¿Sí? Ahora, qué interesante, ¿no? Porque es una tragedia creer que en nuestra vida estaba todo bien, solamente nos faltaba algo de religiosidad o hacer algo para agradar a Dios, o incluso algunos dicen, tenés que hacerte evangélico y con eso va a estar bien. No es por servir que nosotros somos transformados. No es por hacerte miembro de la iglesia que sos transformado, sino por morir a vos mismo y dejar que Cristo viva su vida en cada uno de nosotros. Escuchen bien esto, hermano. La carne, ¿sí?, nosotros, ama servir, ama que lo vean dar todo, ama darse a sí mismo. El problema es que cuando la carne hace eso, cuando termina de servir, ¿qué es lo que quiere? Aplauso, reconocimiento. Incluso algunos quieren prosperar adentro de este ámbito, ¿sí?, o progresar dentro de este ámbito. Siempre me acuerdo, alguien que está aquí en esta noche me decía, Seba, yo me esforcé, traté de aprender, de estudiar y de imitar, porque yo quería algún día llegar a tal posición dentro de la iglesia. Qué extraño, ¿no? Lo que hace la religión, ¿no? Creer que un determinado lugar de servicio es cuestión de méritos propios. Servir al Señor es un privilegio y es un llamado especial de Dios. El que sirve, sirve por amor. El que da algo es porque ama al Señor y simplemente ama servir y ni siquiera espera reconocimiento. Cuando uno se encuentra con Cristo se da cuenta que no estábamos bien configurados, que nuestro sistema operativo, ¿sí?, no sé si todos están actualizados con ese lenguaje, ¿no? El sistema operativo es lo que mueve toda la computadora, ¿no? Es el cerebro de la computadora. Cuando entra un virus en el sistema operativo, falla todo, ¿verdad? Bueno, todos teníamos un virus en nuestro sistema operativo. Y estábamos mal configurados. Entonces, ahora, lo que el Señor tiene que hacer con nosotros es formatear nuestro sistema operativo. Tiene que cambiar el sistema operativo. Y eso siempre es doloroso. ¿Por qué? Porque significa un formateo profundo, significa hacer todas las cosas nuevas. Tiene que borrar todo y todo lo que estaba en el pasado tiene que desaparecer. Y hay que volver a aprender todo lo que Dios dice que tenemos que hacer y ser. Eso es un formateo, ¿no? Es interesante esto porque con Dios no es un nuevo inicio. Con Cristo no es un nuevo inicio. Porque un nuevo inicio, usted es una computadora, acá yo puedo agarrar la computadora de Manuel, pero no lo voy a hacer. Yo puedo apagar y prender. Ah, comenzó de vuelta, ahora está todo bien. No, porque sigue teniendo el mismo sistema operativo. Ahora, si yo llevo a casa, él tiene acá instalado el Windows, ¿sí?, un sistema operativo. Yo llevo a casa esta computadora y vengo y le traigo con otro sistema operativo que no sea Windows, que él nunca ni ocupó. Él va a decir, ¿qué pasó? ¿Cambió todo? ¿Sí? Y ahora tenés que aprender todo de vuelta. Eso es lo que pasa con el Señor. Hasta acá nosotros teníamos un sistema operativo y creíamos que haciendo ciertas cosas nosotros nos ganábamos el favor del Señor.
Pero ahora cuando vino Cristo y nosotros morimos con Él, ¿qué hace Dios? Nos formatea, nos cambia, nos borra todo lo que teníamos. ¿Para qué? Para ahora ponernos ¿qué? A Él mismo. Y Él es la verdad. Y entonces ahora se instala la verdad en cada uno de nosotros. Entonces ahora empezamos a actuar de acuerdo a lo que Él quiere que actuemos. Y empezamos a hacer y a decir lo que Él quiere que vivamos y que seamos. Entonces cuando nosotros vivimos una vida como Él quiere, en todas las áreas de nuestra vida, ¿qué está sucediendo? Estamos adorando. Estamos adorando. Así que vuelvo a insistir en esto. Esto es muy importante. Cada vez que Dios tiene que poner una verdad, lo que hace es desinstalar todo aquello que fue instalado en nuestra imaginación humana. Esto hablamos una vez. ¿Se acuerdan? Que imaginación viene de la palabra imagen. Y nosotros a veces imaginamos de Dios ciertas cosas. Y si nosotros estamos siguiendo a un Dios y adorando a un Dios que imaginamos, estamos haciendo idolatría porque no es Él, no es el verdadero. Es muy importante estar formateados por el Señor. Ahora, pasar por la cruz significa morir. Significa que la carne debe ser sacrificada y que la sangre debe ser derramada. Por eso es doloroso. El que pasa por la cruz es despojado de todo. Es despojado de todo. No le queda absolutamente nada. Pablo decía, mi estado permanente es estar crucificado con Cristo para que ya no viva yo, sino que ahora viva Cristo en mí. Esto significa que cuando le entregaste tu vida a Cristo ya no hay posibilidad de que de vez en cuando le pidas de vuelta tu propia vida para tomar tus propias decisiones. O sea, esto de, bueno, estoy acá y bueno, pero una cana al aire a nadie le hace mal. Entonces viene un ratito, está un rato carne, ¿no? Y después dice, no, me voy a misa de vuelta el domingo, ¿no? Como decía la canción, ¿no? Los sábados la baila, el domingo avisa, algo así era. Vieron, yo escucho todo tipo de canciones. Esto acá, para un cristiano verdadero, no existe. Y bueno, pero yo soy así, me dice la pasada alguien. Entonces, de vez en cuando tomo mis propias decisiones. Hermano, todavía te queda un virus en el sistema operativo viejo. Tenés que desinstalarlo para que Dios ahora haga todo nuevo. Nosotros no tenemos el privilegio o el derecho de hacerle cambiar la forma de actuar o de pensar de Dios. O estamos con Él o no estamos con Él. Esto es importante porque muchas veces lo sabemos y lo afirmamos que Dios es poderoso, pero no olvidamos que Él es soberano. Si Dios solamente fuera poderoso, podríamos pedirle que Él haga lo que nosotros querramos. Porque es mi Dios, es mi Señor. Entonces, como es poderoso, yo puedo pedir que haga lo que quiera. Pero no olvidamos que Él es soberano, entonces Él es el que manda. Por eso decíamos en la semana cuando estudiamos Filipenses, terminamos de estudiar Filipenses, ¿sí? Les animo que ahora se sumen los jueves. Vamos a empezar con Colosenses, tremendo libro, ¿sí? Tremenda carta. Súmense los jueves. Y ya me desvío un ratito del tema. ¿Saben por qué lo importante los jueves? ¿Saben por qué? Porque vieron que acá para vos ser un grosso, ¿qué hacen? Se van al gimnasio de Noé y Diego, ¿sí? Y salen, tienen el cuerpo entrenado, ¿verdad? Pero entrenan la carne. Ahora, para nosotros crecer espiritualmente, nosotros tenemos que entrenar el espíritu. ¿Y cómo se entrena el espíritu? Profundizando en la palabra del Señor y compartiendo entre los hermanos. Los jueves no es un estudio bíblico, teológico de tipo seminario. Si fuera eso, yo les mando un libro y ustedes lean en el año y... No, los jueves es un entrenamiento espiritual, así se llama. No se llama reunión de oración, no se llama reunión de estudio bíblico, no se llama escuela bíblica
de los jueves, ¿sí? Se llama entrenamiento espiritual porque acá lo que hacemos cuando compartimos de Cristo en su palabra, estamos entrenando el espíritu. ¿Para qué? Para ser como Él dice que tenemos que ser, ¿sí? Cierro el paréntesis, volvemos otra vez al propósito de Dios. Ahora, si Él es soberano, si Dios es soberano, nosotros estamos a merced de todo lo que Él quiera producir en nosotros usando nuestra vida que le pertenece a Él. Tu vida, si decís que sos un cristiano, le pertenece a Él. Por lo tanto, no puedes hacer nada que a vos se te ocurra. Tenés que pedirle permiso a Él. Él es el Señor, Él es el soberano. Por eso Pablo decía, todo lo que hice, ¿sí? Y Pablo escribió 2/3 del Nuevo Testamento, todo lo que hice no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Si algo hice bien, fue Él. Y si algo hice mal, ese fui yo. 1 Corintios 15:10, está ese pasaje por si alguno quiere anotar ahí. 1 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿No? Esto que, pero yo vengo todos los domingos a acomodar la silla acá y el resto ¿por qué no viene? Esa es la carne que está trabajando. Porque si venís a acomodar la silla los domingos de mañana, en el espíritu, no lo hiciste vos, lo hizo el Señor. Entonces, como lo hizo el Señor, ¿quién merece la alabanza? El Señor. ¿Quién merece la adoración? Todo el Señor. No lo hicimos nosotros. ¿Sí? Por eso en la iglesia del Señor no vale la queja. Porque todo lo hace Dios. Todo es de Él. Y todo lo decide Él. Cuando los apóstoles ataban algo o prohibían algo en la tierra, simplemente lo que estaban haciendo era la voluntad del Señor. Bien, nosotros hemos mal aprendido, decimos como ahora Dios está en nosotros y bueno, Él es todopoderoso, entonces yo ato, decreto, desato, ato de vuelta, ¿no? Porque yo creo hacer lo que yo quiero, porque ahora yo me siento poderoso porque Dios está en mí. Y Dios está en mí, sí es verdad. Pero como Dios está en mí, solamente yo hago y digo lo que Él me dice que tengo que hacer. Entonces Jesús le dijo a Pedro, ahora en adelante vos podés atar y desatar. Y lo que ates acá en la tierra también está atado en el cielo. Y lo que desate acá en la tierra también está desatado en el cielo. Por eso yo te di la llave. ¿Y cuál es la llave? Cristo. Entonces a partir de ahora, todo lo que ates va a ser lo que ya está atado en el cielo. Porque vos ahora tenés que hacer lo que yo te digo que hagas. Y todo lo que vos desates acá tiene que ser lo que ya está desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque el que dice es el que está allá arriba. No lo que a mí se me ocurre. No lo que yo creo. No lo que yo quiero. No lo que a mí me gusta. Así que hay un montón de cosas que tenemos que cambiar. Por eso nosotros insistimos muchas veces de cambiar aún nuestro lenguaje. Todo lo que Dios quiere hacer cada instante de nuestra vida es conducirnos a Él mismo. Llevarnos a estar más en plenitud con Él. Pero esto tenemos que entenderlo desde la mente de Cristo. Y para poder hablarlo desde la mente de Cristo, el abordaje es que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Y la forma es una cruz. Un enorme segmento de la iglesia piensa que nosotros debemos actuar como Cristo. Esto van a escuchar muchísimas veces. Ahora tenemos que actuar como Cristo. Que debemos cada día parecernos más a Cristo. No hay nada más opuesto al Evangelio que este pensamiento. Nosotros no fuimos llamados a actuar como Cristo, sino que Cristo actúe en nosotros. No es mi vida, es su vida. No es mi propósito, es su propósito. No es mi voluntad, es su voluntad. Es totalmente diferente. No somos personas queriéndonos parecer a Cristo, sino que es Cristo actuando a través
de nosotros. Y esto es fundamental entenderlo, porque el abordaje es completamente distinto. O sea, si yo quiero actuar como Cristo, me tengo que esforzar para ser un buen hijo, esforzarme para ser un buen padre, esforzarme para ser un buen esposo, esforzarme para tratar de cumplir los mandamientos, esforzarme para actuar conforme a lo que se espera de mí, para que la gente me vea más o menos parecido a Cristo, ¿verdad? Pero si el objetivo es que yo no viva, sino que viva Cristo en mí, el abordaje siempre, siempre es una cruz. O sea, que Sebastián se muera. No es el esfuerzo, sino que es una rendición. Y la diferencia es total. Dios no vino a mejorarnos la vida. No vino a hacernos personas mejores. Dios vino a matar en una cruz a este viejo hombre para que entonces resucite un nuevo hombre. Ese es el evangelio. Ahora, una vez que hay muerte, hay resurrección y somos incluidos en Cristo Jesús y empezamos a expresarnos en ese estado, entonces, ¿qué estamos haciendo como persona y como iglesia? Porque somos lo mismo, ¿sí? La iglesia no es salón, son las personas, ¿sí? Eso ya hablamos un montón de veces. Cuando nuestra vida pasa a ser una vida espiritual, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a expresarnos en adoración, ¿verdad? Y yendo a la pregunta del inicio, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Dice la palabra que fuimos creados para la alabanza de su nombre, para la adoración. Fuimos creados para ser adoradores. Entonces, adoración no es un grupo de música. Sí, en Paraguay, que estamos trabajando también, yo le dije, a partir de hoy, ya no se llama más ministerio de adoración. Se llama ministerio de música, porque todos eran, bueno, los adoradores no están adorando bien, los adoradores no nos respetan, los adoradores, sí, todos eran los adoradores, ¿sí? Siempre los que están acá tienen la culpa, ¿verdad? Los adoradores no lo entienden, ¿sí? Entonces no se llama más ministerio de adoración, se llama ministerio de música. Esto se llama música real, ¿sí? Porque el ministerio de adoración, ¿saben de quién es? De la iglesia. Fuimos creados para la gloria de su nombre. Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Vamos al otro? Creo que 9 también. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Qué fuerte este pasaje, ¿verdad? Este pueblo de labios. Nosotros podemos venir y cantar todos los días de la semana acá. Pero si Dios no tiene nuestro corazón, si Dios no tiene el control de todo nuestro ser, si Dios no tiene el control de mi voluntad, entonces mi adoración es simplemente del labio. En vano me honran. Lo único que hacen es cosas que hombres le enseñaron. En la versión NTV dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, este pueblo dice que me respeta y me quiere, pero no me considera parte importante de su vida, entonces de nada sirve que me adoren. Wow. Si nosotros salimos de acá y hacemos lo que a nosotros se nos antoja, entonces no podemos decir que vivimos una vida de adoración a Dios. Por eso Hechos capítulo 6 que vimos hace poquito, nos dice, busquen entre ustedes para servir a las mesas, para mozo, para repartir la mercadería. Busquen entre ustedes para servir a la mesa hombres llenos del Espíritu Santo, que sean de buen testimonio y de sabiduría. Es decir, cuando alguien quiera servir, tiene que ser Cristo mismo. Por eso en la iglesia, y en la iglesia de Cristo con nosotros vamos a trabajar mucho para garantizar la naturaleza de lo que sirven.
que se le note Cristo. Si no hay Cristo, gracias hermano por tu talento. Damos gracias por todo lo que sabes hacer. Pero si no se ve Cristo, hermano, no te podemos poner a servir. Porque Dios mismo nos pide, busquen entre ustedes hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto ya hablamos muchas veces, ¿no? Lleno del Espíritu Santo significa que hasta por los poros se le sale Cristo. ¿Cuál es el propósito eterno? Y volvemos a insistir, la Escritura dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Todo lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria. No hay otro propósito. ¿Sí? Y tenía acá un montón de texto para compartir con ustedes, pero le leo rápidamente, ¿sí? Todas las obras de Dios tienen un solo fin, y es su propia gloria. Dice, a todos los que llevan mi nombre, yo los he creado, yo los formé y lo hice para gloria mía. Isaías 43:7. Dios escogió un pueblo, Dios eligió a Israel para su gloria. Y me dijo, dice Isaías también, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero ¿qué pasó con Israel? Israel no dio la medida. Israel no cumplió con el propósito de Dios. Entonces Dios dice, ustedes lo único que hicieron es me hicieron siempre quedar mal con toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, pero Dios en su amor, en su misericordia, dice que Él va a restaurar a Israel, no porque los israelitas son los más capos que hay. Dice que Él va a restaurar a Israel por causa de su santo nombre. Por eso dile al pueblo de Israel que yo, su Señor y Dios, he dicho, pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a las que fueron llevados. Pero yo santificaré la grandeza de mi nombre, el cual ustedes profanaron. ¿Vieron? Porque hay mucha gente que está hablando, no, Israel es súper especial. Sí, Israel fue un pueblo que Dios escogió, pero ellos dejaron mal al Señor. Y su nombre fue deshonrado. Y como el Señor no va a permitir que su nombre sea deshonrado, dice que va a restaurar a Israel, pero para gloria de su nombre. ¿Sí? Jesús buscó la gloria del Padre en todo tiempo, eso lo sabemos, ¿no? Dice, el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿Sí? No buscar la gloria de Dios imposibilita la fe. Si nosotros en nuestra vida no buscamos la gloria de Dios, significa que no estamos creyendo en Dios. Juan capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Yo, las horas que serví acá en este lugar y nadie ni siquiera me dio un caramelo de regalo. ¿Estás buscando tu gloria propia? NTV, me gusta como dice NTV, con razón le cuesta creer, dice, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no le importa la honra que proviene del único Dios. Wow. Juan 5:44. Otro rápido. El nuevo nacimiento nos posibilita conocer la gloria de Dios. Sí, esto ya estuvimos viendo. Las buenas obras que nosotros hacemos es para que glorifiquen al Padre. ¿Sí? Miren Juan 14:13. Jesús responde nuestras oraciones por un solo motivo. Que vos te sientas bien. Que se te cumplan los deseos. Para que el Padre sea glorificado. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es importante aclarar esto. Todos siempre tenemos que terminar todas nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Entonces, ¿sí Jesús responde a nuestras oraciones? No. No. Porque algunos dicen, no, ¿sabes por qué no se te cumplió? Porque vos no dijiste en el nombre de Jesús. Entonces le ponemos en el nombre de Jesús a todo lo que hacemos, ¿no? Ahora, un cheque que no está firmado por el propietario, no cobra a nadie. Y yo puedo hacer una oración, puedo decir en el nombre de Jesús, pero si Jesús no firma mi cheque,
llega al cielo y rebota. Porque Jesús solamente firma el cheque que esté de acuerdo con la voluntad del Padre. Entonces yo puedo orar por una persona así, y si el Padre quiere, lo sana. Y Jesús dice, hacerle caso a Sebastián que está orando allá por Juancito, porque esa es mi voluntad. Bueno, está sanado. Pero si Dios no quiere, porque dice, ya cumplió su hora, llegó el día, ya quiero traerle acá a mi presencia, nosotros podemos hacer una cadena de oración internacional y Dios no va a responder. Porque a veces creemos que si somos muchos, si somos más, ¿por qué hacemos cadena de oración? Porque tenemos más fuerza, ¿no? Así le presionamos a Dios. Qué locura pensar así, ¿verdad? Qué mal que hemos aprendido, ¿verdad? No, entonces no solamente cadena de oración, vamos a hacer ayuno para que vea Dios que yo estoy sufriendo. Entonces voy a torcer la voluntad de Dios. ¿Quién nos enseñó así? La religión. Y la religión nos salva. Esta más pesada todavía. Dios perdona nuestros pecados por amor a sí mismo. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Entonces no me acordaré de tus pecados. Wow. Dios todo lo hizo por la gloria de su nombre. Y ese es nuestro propósito. Que vivamos una vida de adoración en Él. Si nosotros no estamos dispuestos a vivir una vida rendida a Él, no digamos que somos hijos de Dios. Tenemos que ser formateados. Porque estamos tratando de vivir esta vida con un sistema operativo viejo. ¿Sí? Ya viene el Windows 11 y vos todavía estás con el Windows 3. Nos ponemos de pie y vamos a orar.